EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Reflexionando sobre el don de la paz. En mi parroquia, en San Roque, todos los meses celebramos la misa en la que, unidos con el pueblo de Dios, le pedimos a nuestro Señor por los enfermos que llegan, por las personas que están afligidas. Y hay un cesto, una canasta, donde la gente anota sus intenciones y las ponen allí. Y en el momento del ofertorio se presentan esas intenciones, esas cartitas que le han escrito a Dios, esas cosas que le piden a Dios la gente que participa de esa Eucaristía. Y en una oportunidad, terminada la misa, siento que el Señor me inspira en el corazón. Me dice que me ponga a leer algunas de esas cartas. Y me puse a mirar pensando que la mayoría de ellas iban a pedirle a Dios por la salud física o por el trabajo, pero en realidad me asombré, porque la mayoría de las peticiones eran pidiendo paz. Señor, decía alguien, te pido paz para mi hijo que no la encuentra. Otra señora escribía, Señor, te pido paz en mi matrimonio, que vivimos discutiendo, que vivimos peleando. Otra persona, Señor, danos paz en nuestra comunidad, porque falta tu paz, falta tu amor. Y así seguía uno tras otro, pidiéndole a Dios el don de la paz. Y me puse a orar por este don de la paz y a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia. Y me encontré que en el Antiguo Testamento se pide la paz más de 300 veces. Esto que nosotros hoy lo tenemos como lema, Señor, dame tu paz. Con diversas palabras se pide, se menciona más de 300 veces solamente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entre los 4 evangelios, la carta de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, se habla de la paz más de 90 veces. Lo que pasa que nos dice la Sagrada Escritura, nos dice la Biblia, que hemos sido llamados a una vida de paz y que en ella debemos caminar. Pero en la mayoría de los versículos de la Biblia, cuando se refiere a la paz, no está diciendo ausencia de problemas. No significa la paz que no haya conflictos, sino que habla de paz refiriéndose a una sensación de plenitud, de serenidad, de quietud, de estabilidad interna que viene de Dios y que en medio de las dificultades de la vida nos ayuda a mantener el rumbo correcto. Mire, recuerdo en una oportunidad una experiencia que hicimos cuando era seminarista y con otro compañero dijimos, vamos a preguntarle a los demás cómo están. Y íbamos caminando por un pasillo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Sin problema. Mentira. No hay una vida que no tenga problemas. Los problemas pueden ser más pequeños en algunos momentos, pero existen. Y otro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mentira. Esta no es el cielo, esta es la tierra. Entonces, es normal que haya conflictos, que las cosas no estén todo bien, pero podemos tener paz, como decíamos en la canción, incluso en medio de las tormentas de la vida. San Agustín afirma que muchas personas piensan y basan su paz y su alegría en tener lo que ellos quieren y caen en la tristeza por no tener lo que anhelan. San Agustín decía, muchas personas basan su paz en que si tienen lo que ellos desean van a estar contentos. Yo me acuerdo de un amigo que él era muy materialista
y decía, yo voy a trabajar mucho para tener tal carro. Y lo hacía. Pero durante ese tiempo que él trabajaba mucho, que hacía horas extras, y el trabajar no está mal, al contrario, es algo que Dios nos invita, pero todo con equilibrio en la vida. Hasta que él se compraba el carro, pero durante todo ese tiempo había quitado tiempo a su familia, a sus amigos, a su salud. Y pensaba tener paz, alegría con ese carro hasta que alguien se lo chocaba, hasta que algo le pasaba a ese carro o él empezaba a aburrirse. Y entonces se entusiasmaba con otro carro y de vuelta a trabajar horas extras. Su Dios era el carro y su carro no le podía dar la paz. ¿Cuántas veces nosotros basamos, como dice Agustín, la paz en tener aquello que nosotros deseamos? Y el Señor nos invita a aprender a vivir más allá de las apariencias del momento, más allá de las cosas pasajeras que podemos tener. Porque como nos decía el Padre durante la homilía de la misa, todo en esta vida pasa, vanidad de vanidades. Lo único que queda para la eternidad es el amor que hayamos recibido y que hayamos comunicado también a los demás. Yo recuerdo una persona que conocí que un día estaba muy contenta y era porque las cosas habían salido en ese día como esa persona esperaba. Y otro día la encontraba y estaba muy triste, desanimada. Y yo le preguntaba, ¿pero qué te pasa? No, hoy las cosas no eran como yo quería. Hermanos, nuestros estados emocionales no pueden estar atados a las cosas pasajeras de la vida. Es normal, es natural que nos desanimemos, que nos enojemos, que nos preocupemos cuando algo no sale como esperamos. Pero tenemos que reaccionar contra esa emoción negativa y no quedarnos en ella. Dios está más allá de ese acontecimiento. Si no nos puede suceder como ese campesino que en uno de los libros cuento, que era un hombre mayor, anciano, pero no solo en edad, sino en sabiduría, que es muy importante. Porque se puede ser joven y se puede ser sabio, o se puede ser anciano y no haber aprendido nada en la vida. Este hombre era mayor, pero había crecido en sabiduría, había aprendido de los errores propios, ajenos y de la vida. Y era gente muy trabajadora del campo, gente que tenía apenas lo necesario, pero vivía bien, tranquilos. Se levantaban muy temprano para trabajar y no se iban a la cama antes de que el sol se pusiera, pero ellos igual tenían tiempo para su rosario en familia, para sus eucaristías dominicales, aunque tenían que caminar mucho en el campo para llegar hasta el pueblo. Y un día este hombre que tenía un solo caballo y que lo utilizaba para trabajar, cuando se levanta se da cuenta que le habían robado el caballo. Lo cierto es que los vecinos, ¿usted tiene vecinos? ¿Son todos buenos los vecinos? ¡Qué bueno! Unos sí, otros más o menos y otros bueno. Los bendecimos con el amor del Señor. Lo cierto es que los vecinos se acercaron y le dijeron a este hombre, ¡qué mala suerte que tenés! El único caballo que tenías y te lo robaron. Y él, ¿saben lo que le respondió? Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Ahí hubieron algunos que leyeron el libro. Lo cierto es que los vecinos dijeron, el abuelo se está poniendo medio loco. Le está viniendo el alemán, el Alzheimer, que le hace olvidar las cosas. ¿Cómo se va a decir buena suerte, mala suerte? ¿Quién lo sabe? Si tienen un caballo que lo quieren mucho porque lo criaron de pequeño, de potrillo, y se lo roban, eso es mala suerte. Pero lo que pasó fue que a los 15 días a los ladrones se le escapa el caballo y cuando viene desde lejos, buscando la propia casa, el lugar que él conocía, una tropilla de caballos salvajes empieza a seguirlo. Y a la mañana, antes del amanecer, escucha los relinchos. Y el campesino mayor con su nieto, que era un joven que lo ayudaba en el campo,
se levantan y ven que había entrado en el corral a comer y detrás unos 15 caballos salvajes. Mire, ¿eso qué es buena suerte o mala suerte? ¿Quién lo sabe? Porque vinieron los vecinos y le dijeron: abuelo, qué buena suerte. Y él hizo así, dijo: buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Ahí se convencieron de que estaba loco, porque dice, tenían un caballo, se lo robaron, ahora tiene de vuelta el mismo caballo y otros 15 más. Este viejo está loco. Pero pasó que el nieto empezó a domar los caballos, uno tras otro. Y ustedes saben que para domar el caballo no es fácil. Cuando uno ha visto un espectáculo de doma, ve cómo a veces algún jinete se cae, se lastima, y en el último caballo, el nieto, que tendría unos 17, 18 años, se cae y se quiebra una pierna. Y ya no podía seguir ayudándolo el abuelo, y vinieron los vecinos y le dijeron: qué mala suerte. Y él que respondió: este está totalmente mal de la cabeza, porque ya había domado su nieto todos los caballos y lo vino a tirar el último y se quebró una pierna. Y dice: ¿quién lo sabe? ¿Cómo quién lo sabe? Estar lastimado no es bueno, estar enfermo no es bueno. Pero ¿sabe qué? A los 15 días, en una guerra que se desató con el país vecino, vinieron los militares y por la fuerza se llevaron a todos los jóvenes a partir de los 17 años, y el único que no se llevaron fue al nieto, porque estaba en la cama con la pierna quebrada. Y mientras se iban todos, le dijeron: abuelo, qué buena suerte. Y él que respondió: buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Hermanos, si miramos nuestra vida, vamos a ver cosas que en un momento nos entusiasmamos mucho y dijimos: qué buena suerte. Y después eso nos hizo sufrir mucho, nos produjo mucho dolor. Y otras cosas que dijimos: qué mala suerte. Y vimos que con el pasar del tiempo hubo un crecimiento, una maduración, hubo algo, una enseñanza para nuestra vida. Por lo tanto, nosotros queremos pedirle, cuando tengamos en un momento nuevamente, y ya en el momento final de esta jornada, a Jesús Eucaristía, que nos dé el Espíritu Santo con el don de sabiduría para saber distinguir, más allá de las apariencias, lo que es buena suerte, mala suerte. Y además, yo le pregunto: ¿quiénes están sirviendo en algún grupo, en alguna comunidad? Levanten la mano. Algún trabajo, catequista, misionero, lo que sea. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso al servicio de estos hermanos aquí que sirven al Señor, y sobre todo los que lo hacen de hace años, con dificultades. Saben que no siempre es fácil. Saben que Satanás trata de alejarlos, trata de desbaratar el servicio. Por eso debemos pedirle al Señor la fuerza. Hay una servidora de mi comunidad que tiene 4 hijos, y ella dice: parece que se van turnando uno a la vez para tener algún problema. Es como que cuando no anda mal uno, crea problemas el otro, pero yo sigo adelante. Pero es hermoso ver cómo han pasado los años, y esta servidora, con su ejemplo, ha logrado superar las dificultades que había en su matrimonio, que su esposo, que era un hombre de mal carácter, fuese cambiando muchísimo, que sus hijos descubrieran la alegría en Dios. Incluso uno de sus hijos, que en un momento cayó en la droga, llegó un momento que dijo: yo ya no quiero ser esclavo de esto, y pidió ayuda y entró en una comunidad en Argentina, y luego quiso seguir ayudando en esa comunidad y se fue a Brasil, en la misma comunidad que también estaba Brasil y está en varios países, y estuvo trabajando con los niños de la calle, el que fue un drogadicto, el que andaba con una amargura, con una depresión, terminó recogiendo niños de la calle, y con una alegría, con una felicidad, hoy día regresó a su casa, a su familia,
y tiene un proyecto de vida, porque Dios sanó su corazón, sanó su interior. Pero ahí estuvo una madre que no dejó de orar, que supo pedirle al Señor la dirección correcta en los momentos de mayor dificultad, de mayor oscuridad. Por eso nosotros en la Biblia, en la Sagrada Escritura, encontramos ejemplos de cómo tener la paz de Dios en medio de las dificultades. Yo los invito a que cada uno se ponga en el lugar de San Pablo y en lo que le pasó a San Pablo. No voy a leer el relato, pero usted puede encontrarlo en su Biblia. En Hechos 16, capítulo 22 y siguientes. Allí está Pablo. Está Pablo que quiere servir al Señor, que hace el bien, pero que por gente con envidia lo toman preso, lo azotan, lo meten en la cárcel. Miran todo lo que le pasa a Pablo. Y acordate de esto, de ponerte un poco en el lugar de Pablo si esto te sucediese a vos. Tienen un montón de gente en contra, Pablo y Silas. Los agarran con violencia, les arrancan la ropa en la plaza, los azotan despiadadamente, los encierran en una de las celdas más profundas, les sujetan los pies con cepos, con cadenas. Y ahí, en el momento de mayor oscuridad, nos dice la palabra de Dios, Pablo y Silas cantaban las alabanzas de Dios. Es muy fácil, hermanos, alabar a Dios cuando las cosas son favorables. Es muy sencillo, hermanos, alabar a Dios cuando tenemos salud, cuando nos quieren, cuando hablan bien de nosotros. Pero qué difícil se nos puede hacer alabar a Dios en la enfermedad propia o de un ser querido. Qué difícil se hace alabar a Dios cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando el amigo o el pariente nos traiciona. Qué difícil se hace alabar a Dios cuando no tenemos trabajo. No tenían esperanza humanamente hablando, pero ellos alababan y cantaban a Dios. Y ellos estaban en esa celda, pero habían en esa cárcel muchas otras celdas, con otros hombres prisioneros, que los escuchaban y que pensaban, estos están locos. ¿Cómo van a estar cantándole a Dios? ¿Cómo van a estar alabando a Dios si le sacaron la ropa, la humillación, los golpearon, están condenados? Hermano, cuando vos te decidís seguir a Jesús y lo alabás, pueden pasar cosas increíbles, cosas maravillosas, aunque muchos van a tratar de robarte la fe, de robarte la esperanza, de alejar tus pasos de los pasos del Señor. Pero cuando tú comiences a comprender que eres un diamante, que en ti hay una potencialidad increíble, entonces no te vas a dejar llevar por lo que dicen los demás. Pablo y Silas, más allá de que los demás no entendían, ellos seguían alabando a Dios, porque habían puesto la fe en el Dios que es más grande que cualquier atadura, que es más poderoso que cualquier adicción, que cualquier mal ejemplo, que cualquier cosa negativa en la vida. ¿Y qué pasó? Hubo un temblor. Cuando uno alaba, incluso en medio de las lágrimas, empieza a sentirse un temblor. Algunos lo sienten adentro y otras veces el temblor hasta puede ser afuera. Y en este caso, el temblor fue tan poderoso que se cayeron las cadenas que tenía Pablo, Silas, y no solo la de ellos, sino también la de los otros prisioneros. Y se abrieron las puertas de los calabozos. Y en medio de la oscuridad que reinaba, el guardia pensó que se habían escapado los prisioneros y sabía que si sus jefes romanos sabían que se habían escapado,
él iba a sufrir mucho, lo iban a torturar y junto con él a toda su familia. Primero a su familia y después a él. Por lo tanto, él decidió suicidarse. Y cuando se estaba por suicidar, Pablo le dice: detente, no nos hemos ido ni nos vamos a ir. Estamos aquí por el amor de Dios y aunque nos quedemos en la cárcel nos sentimos libres porque Cristo nos ha liberado. Yo hablaba en una oportunidad con un muchacho que estaba en la cárcel porque había cometido muchos errores a causa de los malos amigos, de los malos ejemplos y de la droga, y había cometido muchos errores y estaba preso. Y en la cárcel conoció a Jesús, porque ahí fueron los católicos misionando y le hablaron del amor de Jesús y le oraron, y una herida muy profunda que él traía de la niñez, un abuso que había sufrido de cuando era niño, él lo aceptó y lo perdonó y Dios lo sanó en su corazón. Y entonces este joven me decía: padre, yo cuando estaba afuera y tenía mi dinero mal habido y tantas otras cosas, yo estaba más prisionero que ahora que estoy en la cárcel y lo tengo a Jesús. Yo estoy en la cárcel y me siento libre. Dice, si eso, venir a la cárcel, me representó conocer a Jesús, yo doy gracias por estar en la cárcel, porque hoy me siento con una paz que antes no tenía. Doy gracias a Dios porque al poco tiempo le empezaron a dar lo que en Argentina se llama la libertad condicional durante un tiempo y una prueba, y este muchacho se integró en una parroquia en el servicio y poco a poco fue poniendo toda su experiencia de cosas nuevas, de conversión profunda al servicio de otros jóvenes que estaban en un camino y que gracias a Dios no habían caído en la cárcel como él. Y él seguramente está ayudando a muchos a que no caigan tan profundo como él cayó en ese pozo. Y para él también, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Lo cierto es que el apóstol Pablo y Silas seguían cantando las alabanzas de Dios y empezaron a hablarle de Jesús al carcelero. Y empezaron a hablarle de Jesús a toda su familia y todos, hasta los presos, se hicieron bautizar. Lo que era un lugar oscuro y nauseabundo se transformó en un templo, en una iglesia, en un lugar donde Dios se hizo presente. ¿Y cuántas veces hay hogares que son como una cárcel? Porque hay violencia, porque hay falta de diálogo, de comunicación. Y eso se puede transformar porque el poder de Dios a través de la alabanza puede venir a cambiarlo. Algunos piensan que la alabanza es solo para los carismáticos, pero el catecismo de la Iglesia Católica nos habla la importante que es la alabanza para todo bautizado. Y la Virgen María, lo decía ayer en Jesús Eucaristía, ella alababa a Dios, daba gracias a Dios también en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción. Si Pablo y Silas se hubiesen ido de la cárcel, el carcelero hubiera sido sentenciado, hubiera muerto en manos de los romanos. Pero ellos se quedaron y a los pocos días vino el indulto para Pablo y para Silas y fueron liberados por la ley y nada quedó en contra de ellos. Qué importante que es en la vida dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo de Dios, porque se puede abrir cualquier puerta que esté cerrado. O como hablábamos con algunos de los hermanos del servicio, también las ventanas. Porque hace un momento se habían dejado la llave en el aula adentro y la cerraron y no habían otra llave. Y yo dije, bueno, tengo mis apuntes, tengo mi Biblia, tengo mis cosas, pero me voy a quedar acá sentado y me voy a poner a orar. Y no podíamos entrar para tomar un café o para buscar las cosas, y vino un hombre y empezó a mover la ventana y asombrado, la ventana se destrabó y pudo entrar y desde adentro abrir la puerta. Quizá eso fue también mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe?
como para ilustrar de que muchas puertas se nos cierran en la vida, pero también en esos momentos debemos alabar al Señor para que Él pueda realmente abrirlas. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, precisamente en medio de una situación de naufragio, cuando él dice que no deberían navegar, se lo dice a los otros marineros, igual se lanzan a la mar y viene un naufragio, y Pablo les dice: el Señor a quien pertenezco y a quien sirvo me dijo: no teman, porque nadie va a morir. Hermano, esta es la gracia que le vamos a pedir a Jesús de Eucaristía también. Saber que le pertenecemos al Señor y que le podemos decir: yo te pertenezco, Jesús, y tú me perteneces. Y el sentido de pertenencia es algo muy hermoso. Cuando uno tiene a alguien que ama, en cierto modo, una parte de ese corazón pertenece a esa persona. Aunque nuestro corazón sobre todo debe pertenecerle al Señor. Qué lindo cuando le decimos: Señor, yo te pertenezco, porque significa que nuestra fe va madurando. Y Dios puede rescatarnos como, gracias a Pablo, rescató a todos los del naufragio. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es en David. Cuando David es perseguido por su hijo Absalón, cuando la vida de David corre peligro, y David dice en el Salmo 3, del 1 al 7, Señor, qué numerosos son mis adversarios, los que se levantan contra mí. Yo sé que algunos de aquí están pensando: eso es lo que a mí me sucede, hay muchos adversarios. ¿Cuántos son los que dicen de mí: Dios ya no quiere salvarte? Cuando hay una dificultad, hay quienes se quedan solos. O hay otros que le dicen: ¿y dónde está tu Dios que permite esto en tu vida? Pero luego dice David: pero tú eres mi escudo, mi protector, mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Clamo al Señor en voz alta y Él me responde desde su santa montaña. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo se da esta paz en el corazón de David, que está siendo perseguido? Cuando clama a Dios. No dice el Salmo: le pido a Dios. Dice: clamo, invoco en alta voz. Hermano, en esas situaciones de persecución, de angustia, no tenga vergüenza de clamar a Dios. Los hombres que no somos de llorar, no es hombre el que no llora, al contrario, es más hombre el que se anima a dejar que fluyan las lágrimas. Jesús es el hombre perfecto y se sintió conmovido ante la muerte de su amigo Lázaro y lloró profusamente. Y en diversas ocasiones Jesús ríe y también llora. Aquí está el secreto de David, que clamó. Y para terminar con otro personaje bíblico, Moisés, Éxodo 17:10 y versículos siguientes. Estaba el pueblo en medio de un combate y él se pone a orar, porque ese combate representa los combates que nosotros tenemos en la vida. Y se dio cuenta de algo muy especial que pasaba. Cuando Abraham levantaba sus brazos, gesto de alabanza, el ejército de Moisés, del pueblo de Israel, andaba en victoria. Pero cuando él, llevado por la pereza o por el cansancio, dejaba que los brazos cayesen, descuidaba la intimidad con Dios, el ejército empezaba a retroceder. Algunos del ejército empezaban a morir. Nosotros debemos tener nuestros brazos en alto, que es signo de la alabanza, de la oración personal,
pero también de la oración comunitaria. Hermanos, si alguno de los que están aquí no tiene comunidad, busque comunidad. Si alguno de los jóvenes no va a un grupo de jóvenes, empiece a ir y persevere. Porque en algunos momentos tus brazos se van a cansar y vas a necesitar que te sostengan los brazos. Así como Aarón y Hur, dos de los amigos de Moisés, le sostenían los brazos. Y así la victoria fue muy grande. Nosotros vamos a pedirle a Jesús Eucaristía que en medio de las batallas de la vida nuestros brazos no decaigan y que cuando los sintamos muy cansados sepamos que debemos tener hermanos que sostienen nuestros brazos. Si no sostienen nuestros brazos en oración, no son amigos. Amigos son aquellos que te sostienen en el momento de la dificultad, en el momento de prueba. Lo que le sucedió, para terminar ahora sí, a Ricardo Corazón de León, quien se había enfrentado a muchos enemigos y siempre había tenido victorias, hasta que un grupo de enemigos hicieron una alianza entre ellos para derrotarlo y para quedarse con el reino. Y entonces estaban allí en la batalla y se da cuenta Ricardo que el enemigo era muy grande, que las fuerzas eran superiores a la de su ejército. Y los reyes en aquella época llevaban un escriba, alguien que iba tomando nota de las crónicas, de todas las cosas que sucedían allí en cada batalla. Y en un momento sintió miedo el rey Ricardo. Y el sentir miedo también es algo muy nuestro. No está mal. Él como hombre de batalla sintió miedo y estuvo a punto en un momento de claudicar y de decirle a su ejército que retrocediera. Pero su escriba llegó corriendo y le dice: ¿estás seguro que quieres que quede escrito para toda la historia que te acobardaste después de tantas victorias que ya has tenido? Y dice la historia que ahí se dio cuenta de que debía ir hacia adelante. Llamó al ejército y fue una de las victorias más grandes que tuvo. Nosotros vamos a tener combates, vamos a tener enemigos. A veces nuestro enemigo vamos a ser nosotros mismos, pero la fuerza del Señor es mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Esa es la fuerza que en este momento le queremos pedir a Jesús Eucaristía, Príncipe de Paz. Amén. Señor, hoy queremos levantar nuestras manos como las levantó Moisés, proclamando victoria. Levanto mis manos, Señor, incluso en medio de los problemas de la vida. Estas manos, estos brazos que tanto amas, Señor, te los consagro a ti, te los ofrezco, porque no son para hacer el mal, son para hacer el bien, son para abrazar a todos, Señor, para reconciliarnos, para perdonarnos. Señor, levanto mis brazos aunque tengan 1000 problemas, 1000 dificultades. Levanto mis brazos aunque me sienta caído, derrotado. Señor, levanto mis brazos como aquel que ha estado en una pelea y es vencedor, y entonces le levantan el brazo como signo de victoria. Señor, nosotros no estamos participando de las Olimpiadas, pero nuestra vida es una Olimpiada y contigo somos más que vencedores. Queremos estar de tu equipo, Señor, ser de ti, Señor. Por eso, aún más allá de los problemas, de las dificultades, te levanto mis brazos, mis manos, te los entrego y te consagro mi corazón y mi vida, amado Dios. Levanta tus manos, levanta tu corazón ante Dios. Deja que esa ternura de Dios inunde todo tu ser, te sane de las heridas más profundas de tu vida, de tu historia. Deja que el Señor con su misericordia te perdone por los errores cometidos. Que Él venga a ordenar tu corazón, tus emociones. Que Él venga a ordenar tu sexualidad.
que Él venga a darte una identidad, una personalidad, para que no te dejes arrastrar. Deja que el amor del Señor te inunde plenamente. Y yo voy a invitar a que se acerquen a Jesús Eucaristía, a donde está la custodia, a quienes han estado en algún momento lejos del Señor y que hoy toman la decisión de acercarse a Dios, de no volver a distanciarse de la presencia de Dios. Sobre todo, dejemos que vengan quienes han estado o están lejos del Señor, pero que hoy deciden vivir en amistad con el Señor. Mira, Señor, es tu rebaño y tú eres el buen pastor. Hoy te pedimos, Señor, que derrames en ellos una efusión de tu amor. Señor, bendícelos, libéralos, úngelos con tu Santo Espíritu. Quiero pedirte especialmente, Señor, por tus jóvenes. Incluso ese muchacho o esa chica que están aquí y que sienten que han hecho cosas muy malas. Y tú le amas, Señor, porque para ser grandes santos necesitas grandes pecadores que reconozcan sus faltas y que confíen en tu misericordia y que se dejen abrazar por ti, Jesús. Abrázalos, abrázalos, Señor. Yo los voy a invitar a que cada uno se abrace a sí mismo, se tome a sí mismo, porque le has entregado tus corazones, tus brazos, tus manos a Dios. También para los hermanos que están en su lugar, donde antes estaban, abrácense. Y Jesús, queremos que cada uno de los que están aquí sientan el abrazo de tu papito, que es nuestro papá. Porque muchos de los que hoy están aquí han carecido de un abrazo paterno, porque el papá estaba ausente, porque el papá no tenía paz y no supo transmitir esa paz en el matrimonio a sus hijos. Hoy no lo juzgamos, Señor, lo perdonamos a papá, pero queremos en Papá Dios recibir ese abrazo que nos faltó o que aún hoy nos falta, para no repetir esos modelos equivocados en la paternidad, en la vida. Hoy te digo, Padre, quiero que me abraces, quiero descansar en tu amor ahora, quiero entregarte mi pecado, mi fragilidad, y quiero recibir una unción de tu ternura. Quiero experimentar lo que Jesús experimentaba cuando preocupado, cansado, iba en oración y se sentía consolado por ti, Papá Dios. Y en este momento queremos alabarte, Jesús, como lo hicieron Pablo, como lo hicieron Silas. Alábalo por tu vida, bendito sea, Señor. Te doy gracias, te amo, Señor. Bendito eres, te adoro, Señor. Gracias, Señor, por ser mi amigo. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanza a ti.